Hola, buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en este amanecer, iniciando una nueva jornada y también el estudio de un nuevo libro, la Epístola de Pablo a los Romanos. Con este libro iniciamos las epístolas, cartas que escribió el apóstol Pablo a diferentes iglesias y también personajes. Y más adelante también estudiaremos las cartas llamadas universales antes de llegar al libro del Apocalipsis. Antes de nuestro estudio de hoy, recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su me gusta. Le invito para que iniciemos en oración. Mi buen Dios y Padre, gracias por las bendiciones que nos das. Gracias por la vida, por tus cuidados. Estamos iniciando este momento de estudio, Señor, y queremos escuchar tu voz y tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La introducción al libro nos dice: Ambrosiaster, comentarista del siglo IV, escribe que estos primeros cristianos de Roma, a los cuales les escribe Pablo, habían adoptado la fe de Cristo, aunque según el rito judío, sin haber visto a ninguno de los apóstoles ni sus obras maravillosas. Parece probable entonces que los que fundaron la iglesia romana no hayan sido apóstoles de la talla de Pedro, sino judíos cristianos comunes, pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos de la sociedad romana. Pablo escribe la epístola desde Corinto, probablemente alrededor del año 57 después de Cristo. Con toda seguridad la escribió después del año 52, y lo más probable es que la escribiera hacia fin de su tercer viaje misionero durante su estadía de 3 meses en Corinto, que fue entre el 57 y 58 después de Cristo. Ahora, iniciando el estudio del capítulo número 1, también nos dice el comentario. Pablo comienza su carta como era costumbre en la época, dando gracias como lo hace habitualmente en sus epístolas y dando a conocer su tema principal. Así desde el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siendo esta la salutación o saludo que el apóstol hace iniciando su carta. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor,
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. La intención de Pablo, hablarles a aquellos que estaban en Roma sobre el Evangelio de Jesucristo y su pronto viaje que deseaba hacer para personalmente hablarles de él, del poder del Evangelio. Verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Citando el apóstol el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Ahora el verso 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por tanto, no tienen excusa. Y esta es una gran verdad que encontramos en la Biblia. Dios llega a todos de alguna manera. Si no es por medio del libro de la Biblia, que es su palabra, por medio del segundo libro, como lo dice también el Espíritu de Profecía, que es el libro de la naturaleza. Todos en algún momento de su vida, todos tienen y tenemos la oportunidad de encontrarnos con Dios. Pablo lo menciona diciendo que se hace claramente visible desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas y nadie tiene excusa. Verso 21. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando el hombre tiene conciencia de lo bueno, pero decide hacer lo malo porque no acepta aquello que el Espíritu ha puesto en su mente, entonces se vuelve tras la lujuria, tras sus propios deseos de la carne y actitudes destructivas, no solo destruyéndose a sí mismo, sino llevando a los demás hacia el mismo abismo para que se destruyan. Dice ahora el verso 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Prácticas que existieron desde que entró el pecado. Con los antidiluvianos, también podemos encontrar en el Antiguo Testamento los de Sodoma, los de Gomorra, y hasta el día de hoy, el hombre lejos de Dios se pervierte completamente y el enemigo lo destruye. Verso número 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada,
para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y esta es la realidad del hombre sin Dios. Un hombre que lleva a los suyos a la perversión. Hoy, padres que llevan a sus hijos a pervertirse, esposos que llevan a sus esposas a pervertirse, tal como se lo hizo a lo largo de la historia de este mundo de pecado, inventando aún maldades, a lo bueno llamándole malo y a lo malo llamándole bueno. Y más aún, peor será en este tiempo antes que Cristo vuelva. Nosotros nos ponemos en las manos del Señor. Si por si acaso, analizando nuestra vida, estamos cometiendo alguna de estas cosas pecaminosas, alguna de estas aberraciones, hoy es momento de abandonarlo, momento de decir: Señor, cambia y limpia mi vida. Mi Padre, gracias por tu llamado de atención. Gracias porque te manifiestas en nosotros por medio de tu palabra y también por medio de tu creación. Queremos, Señor, abandonar aquellas prácticas que nos hacen daño, que nos son nocivas, que son pecado y que nos alejan de ti. Ponemos nuestra vida en tus manos, nuestros hogares también. Bendice a mis amigos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Tenga un feliz y bendecido día.